bienvenida nuevamente al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Continuamos con la lectura, con la charla, con los comentarios, con las reflexiones de la novela Señales que precederán al fin del mundo. Bueno, el capítulo, estamos hablando del capítulo 5 y del 6. Entonces, bueno, seguimos viendo a Máquina eh, buscar a su hermano. Se identifica sigue, que se identifica que hay una lengua intermedia, pero pues se identifica con ella. Em, mm, Dice que a veces, decía ahí en la lectura que a veces la manera de hablar de las cosas em, son como si fueran en otra lengua y nos dan el ejemplo. Por ejemplo, dame fuego y otra cosa que decían dame luz. Pero a la larga, pues tienen significado para expresar una misma idea, ¿no? ¿Qué más de este capítulo? Em, bueno, me llamó la atención cuando cuentan que en su búsqueda del hermano, Máquina recuerda que habían, si no estaba mal ella, habían recibido solo 3 recados, en los cuales en el primero le decían que en el primero hablaba de que en ese nuevo entorno no hacían fiestas como las que estaban acostumbrados ellos a hacer. Quería señalar una cosa. Primero, esa reflexión que hace Alexander sobre la tierra prometida. Claro, realmente, o sea, claro, es prometida en qué sentido. O sea, porque o sea, nadie ha hecho realmente la promesa de esa tierra. Realmente es un ir a buscar cosas, ir a buscar casi un ideal de lugar, que entre ese ideal de lugar está esa idea que han vendido de la idea de la familia feliz y que obviamente muchos habrán cruzado esa frontera preguntando y buscando, por así decirlo, lo que no se les ha perdido, pero a la vez reclamándolo como si fuera propio, ¿no? Y pues claro, pues cuál va a ser la reacción de los que viven allá. Es como, otro viene a fastidiarme, otro viene a preguntarme, otro viene a buscar lo que no se le ha perdido a este lado de la tierra. De nuevo, ese capítulo 5 refuerza muy fuerte toda esa sensación de frialdad, de indiferencia, de distancia, de casi que al borde del no entendimiento. Y curiosamente, en ese mismo capítulo, en el capítulo 6, eh, toda esa, bueno, además la reflexión de la familia la termina llevando ella a contarnos una situación supremamente bucólica a propósito de cómo se maneja la centralita, ¿no? De todo este pleito telefónico en donde ella termina mediando el mensaje, pero además interpretándolo, ¿no? Porque entonces es básicamente lo que se están diciendo en algún punto, nosotros tampoco lo entendemos. O sea, como que no, y entonces ella se vuelve la traductora de no, vea, lo que está pasando es que le dice esto, no, vea, lo que está pasando. Y entonces que para ella finalmente toda esa es la lógica de una familia. Pero como que lo que se ha encontrado al otro lado, poco y nada, se parece a ello. Es otro concepto totalmente diferente. Que incluso en las fiestas no bailan ni beben, sino que tienen la fiesta del pavo y lo que único que hacen es comer, ¿no? Entonces ella está como reconociendo, como identificando que ese otro mundo es un mundo bastante, bastante diferente del que ella tiene en la cabeza en relación al lugar donde viene, ¿no? Entonces, todas esas comparaciones, me parece que estos dos capítulos son ese momento de el mayor contraste
entre los dos mundos. Que si luego lo pensamos en la idea que veníamos desarrollando hace 8 días, de que si este es un camino hacia un descenso hacia los infiernos, pues a medida que yo voy avanzando, a medida que yo me voy adentrando, a medida que yo voy bajando, pues las cosas van a ir cambiando radicalmente. Y para ella, el cambio, digamos, lo más radical es el de la concepción de la familia. Andrei, lo escuchamos. Pero aunque acá no es considero que no es un descenso como tal, sino es un ascenso por la misma geografía, el mismo frío, es el hecho de, por ejemplo, cuando me tocó a mí venirme a Antioquia, 150 metros sobre el nivel del mar, acá 2600 metros, y todo el contraste de la cultura, ¿sí? De que el frío no es solamente frío por la geografía, sino por la misma gente en la distancia, en cómo dan las direcciones, ¿sí? Creo que eso es lo que rememora todo ese frío que da allí, esas lomas y demás, que son esos cambios culturales, ¿sí? Que se están hablando. Y no solamente esos cambios culturales, pues se ve en ese hecho de las lenguas, ¿sí? De que no las entiende, más que no entender porque no dice idiomas, sino que dice lenguas, y eso para mí es más dado al lenguaje como tal, que no tanto al idioma, sino al lenguaje como tal. Entonces, esa es la gran diferencia entre allí de las personas. Y aunque a mí me da la sensación solamente que cuando ella estaba pidiendo la dirección o buscando a su hermano, que también esa sucesión de que aquí para allá y no sé qué, me da la sensación también de que no era solamente la gente, sino que ella no sabía exactamente qué era lo que estaba buscando. Entonces, como no sabía exactamente qué era lo que estaba buscando, pues a la gente le queda mucho más difícil decirle, oiga, sí, es allí o es tal cual. Esa fue la sensación en que me quedó en la lectura, que no fuera solamente la gente, sino que ya ella no sabía exactamente voy allí, voy acá, sino que estaba era buscando, ¿sí? Como meter la mano al río y ver qué puedo sacar de allí. En esa primera parte de la luz y el fuego, de las formas de decir supuestamente una misma idea, pues en literatura se supone, o creo que sí, muchos lo dicen y yo también lo afirmo, de que no hay sinónimos como tal, ¿sí? Y eso lo contrasto con la idea de Dios, ¿sí? De que normalmente la gente yo le escucho, y quizás cuando estaba también en seminario también se escuchaba, de que es un mismo Dios. Yo digo, fue madre, no es un mismo Dios. Pueden decir que es un mismo Dios, pero en última no es el mismo. Incluso en el mismo libro católico cristiano que tenemos en esta parte del mundo, se ven muy distintos dioses en la misma Biblia. Así digan que es uno solo, entonces la idea de Dios que tiene cada persona es completamente diferente y por eso los sinónimos y decir luz y decir fuego, aun cuando supuestamente puede ser una misma idea, son cosas completas y totalmente diferentes, ¿sí? A mí me dicen luz y me dicen fuego, me imagino cosas muy diferentes y muy diversas. Por ejemplo, aquel día mi hija estaba comenzando escrito y me decía, bueno, estos sinónimos que te parecen, pa? Me decía deambular, caminar, y otras más. Yo decía, ven, si te dicen divagar, ¿tú qué te imaginas? Deambular, o sea, son totalmente diferentes. La parte de los blancos, de ese comportarse como blanco, creo que lo hemos visto en muchas películas. Hay una de Samuel Jackson, donde él creo que es un policía y con unos vecinos blancos y el tipo se porta malísimo, o que si es un blanco, entonces la policía llega con el helicóptero, y si es un negro rico viviendo en la misma calle, ese otro blanco no va a llegar, ¿sí? En Django, por ejemplo, lo vemos, y a eso me refería hace 8 días cuando daba el ejemplo de Barack Obama, que no es un negro, sino que es un blanco. Y en Django, cuando llega, pues mismo Samuel Jackson, ¿sí? Con el papel que está haciendo, y ve a Jamie Foxx, el actor, llegando a un caballo, y dice, yo no, ¿por qué ese negro tiene un caballo? ¿Quieres un caballo? No, yo no quiero un caballo, yo quiero es que él no ande en caballo y punto, ¿sí? Entonces esa mentalidad de pensar como blanco, y es lo que está reflejando precisamente aquí, que es ya la cultura, o más que cultura, es la sociedad que se ve en Estados Unidos. Es eso lo que está mostrando allí.
El chico con el que se encuentra, yo no había caído en cuenta o lo leí así muy mal y no había caído en cuenta de lo que dijo Nayari y me despejó esa duda, menos mal, que es el del tren, ¿sí? Y si es el del tren, yo digo, oiga, qué cambio tan berraco el que tuvo este chico, porque es que cuando yo lo veo allí en este nuevo encuentro, yo veo un chico que me lo imagino totalmente fraco, desgarbado, cabizbajo, no como lo mostraban en el tren, ¿sí? Es decir, ya llegó a otro territorio que no es el propio, a otro mundo, a otro país, otras costumbres. Allí sí le toca tragárselo, su orgullo, todo. Entonces ya el cambio que tuvo este chico, si es el de tren, fue muy jodido, muy jodido. Esa parte cuando no encuentra a su hermano y que se quería colgar y todo, yo digo, ¿realmente sí se quería morir o simplemente Yuri acá se echó un párrafo bastante bello ahí de prosa? Y las familias y las parejas las familias, luego las parejas que se casaban, las parejas creo que son gays y lesbianas, hay una parte donde ella dice como que oiga, esta gente ha peleado mucho por ciertas situaciones contra quizás la familia tradicional, lo dice en otras palabras según la lectura que le di, obviamente. Eh, pero terminan como que casándose, haciendo lo mismo que estos no les dejaban hacer. Entonces en esa parte me llamó mucho la atención, pero me parece muy bello ese hecho de que ya no se daba cuenta de quiénes estaban casando y estaba creo que llorando, o sea, le dio mucha emoción. Y esa parte me pareció muy bella, igual que la parte de las familias, de cómo se comienza a formar una familia, parece también ahí algo chistoso, pero en últimas, así es. Y algo que me llama la atención es el hecho de los negros, es decir, negros aquí, negros acá, Maquina lo está diciendo, porque aparece tanto, hacia dónde va realmente, y si ese párrafo inicial de cuando se estaba abriendo la tierra y se tragó a este viejo y todo, ¿no será que tiene que ver con el final de la obra y que de pronto termine siendo circular, algo así? Me lo estoy imaginando. Y ya. Vale, muchas gracias, Andrei. Em, estaba pensando cuando toda esta, que no sé ni cómo decirlo, pero como esta representación de uno de los conflictos mayores que tiene los Estados Unidos, que es el blanco y el negro, que además Andrei señalaba pues las películas de Tarantino, pero sobre todo estaba pensando o estaba recordando las películas de Spike Lee, porque me parece que Spike Lee en sus películas lo resalta todavía mucho más, como aunque viven en el mismo espacio, blancos y negros son mundos totalmente diferentes, que a veces les toca encontrarse en muchos puntos sociales y políticos y económicos, pero me parece que alguien que tiene una mirada bastante aguda de esas relaciones que se generan entre ellos en esa sociedad, definitivamente las películas de Spike Lee, cualquiera que uno coja al azar, finalmente él está reflexionando en cada una de sus historias acerca de esas problemáticas de las relaciones entre blancos y negros. Y lo otro que también me pareció hilarante fue lo de las banderas, ¿no? O sea, como que, claro, o sea, nos traía del discurso de las familias y todo esto, y entonces de pronto ella, ya cuando va de camino hacia el batallón, entonces se encuentra con esta celebración y estas banderas, y ella dice, uy, como banderas, sí, no, que hay una celebración que luego obviamente hace toda la reflexión que ya Andrei nos señalaba de como, pero hombre, pero ¿por qué hacen las mismas celebraciones? Pero lo importante me parece de ese momento es cómo nos pasa de esas banderas que están celebrando una alegría, al menos finalmente así lo siente Maquina, a las otras banderas mucho más ordenaditas que están en la entrada del batallón. Es como, de nuevo, me parece que la manera como nos va llevando, nos va jalando el autor a través de la historia es como que, claro, pone un símbolo, pone un elemento, lo reflexiona, el personaje medita, lo
observa, pero claro, de las banderas de la celebración a las banderas de un batallón, sí son banderas, pero definitivamente no son las mismas, ¿no? Por toda la carga simbólica, por todo lo que significan, por la misma disposición de las banderas. Y pues, bueno, finalmente ahí vamos en el capítulo 6. Alexander, lo escuchamos. Pues sí, yo quiero reunir un poquito lo que usted está diciendo, André y Diego. Pienso que todos estos personajes que acaban de mencionar hacen parte como de los desheredados del gabacho, los desheredados de la modernidad, ¿no? Entonces ahí estamos hablando del negro, ¿sí? O sea, estamos hablando, mejor dicho, de las negritudes. No hablemos de solo negro, de las negritudes. Estamos hablando de los nuevos mestizos, pues que digamos que Máquina, digamos que de alguna manera lo están representando, lo representan. Y también estamos hablando de los gays, las lesbianas, ¿sí? Trans y demás, ¿sí? Queers. Me parece muy interesante porque ahí como que en este capítulo también se reúnen muchas miradas frente a ese tema. Yo comparto un poco lo que dice Andrei, lo que dices tú, Diego, pero pienso también que, digamos, a diferencia de Django, eh, digamos que este personaje de Django es un subalterno, ¿sí? Es un subalterno total. O sea, el tipo es un vendido totalmente digamos, a sus explotadores, ¿sí? Eh, este negro que nos hablan en esta frontera, el tipo compró su casa y tal, tiene un estilo de vida norteamericano, sí es cierto, pero me parece que hay una reivindicación en él y es que él dice, y yo creo que es otro que está mamado de que lo juzguen por eso. Entonces yo creo que él por eso por eso actúa también de esa manera, ya digamos que cínica y digamos que desenfadada sobre este tema porque el man como que ya está mamado de que lo juzguen por tener una casa, por tener un estilo de vida gabacho, siendo que es negro, o sea, porque uno naturaliza al negro, entonces porque es negro, entonces tiene que ser pobre, vivir en un rancho, estar por allá labrando la tierra, ¿sí? Entonces por eso el man dice, ¿quieres que me ponga entonces una peluca rubia? ¿Sí? ¿O es que no soy lo suficiente negro? Entonces a mí me parece muy chévere eso porque es una reivindicación, es como decir, por ejemplo, en los matrimonios que se están efectuando ahí en la frontera, ellos no se pueden casar porque entonces como son gays lesbianas tienen que ser promiscuos y tienen que vivir una vida loca todo el tiempo de drogas, borrachera y demás, ¿sí? Pero me parece muy interesante la reflexión de Máquina y acá es donde al punto al que quiero ir. Y es que a mí me parece que de todas maneras el personaje de Máquina no se parece a ningún otro porque, digamos, de todas maneras este tipo, pues el negro, está en su cuento, ¿no? Yo hablo de negritudes, pero siendo más objetivo, digamos, en cuanto a las evidencias de la novela, uno ve que el tipo está en su cuento, ¿no? Yo ya tengo mi casa, mis cosas, ya estoy aquí posicionado y tal, tranquilo, bueno, listo, bacano. Es una posición, me parece que de todas maneras es interesante, porque digamos que es su reivindicación, pero Máquina todo el tiempo tiene ese pensamiento de frontera que le permite estarse abriendo todo el tiempo. Cuando ella dice que es una cosa donde que pasan muchas cosas por ella, o sea, es como, sí, como una cosa donde ocurren, ahorita voy a leer un pedacito donde dice eso, que es como en el inicio. Claro, él estaba buscando algo para sí mismo, por sí mismo. Pero parece ser, toca mirar ahorita cuando lleguemos al final de la novela, pero parece ser que el tipo se terminó amoldando a la sociedad gringa. O sea, llegó, fue a buscar lo suyo, pero se terminó quedando allá. Porque finalmente el tercer mensaje que es ambiguo, que parece segundo, que parece tercero, básicamente le están diciendo como, venga, no me molesten más, yo ya estoy bien acá. Y no es como, pero tú no ibas a quedarte. O sea, sí, pero por otras razones, por unas razones diferentes. Y él parece que se terminó amoldando a esta sociedad. Parece ser. Toca mirar cuando lleguemos a los capítulos finales qué termina sucediendo con el hermano. El hermano parece que está asentado. Y a propósito de lo que decía André y aquí, faltó decir que el hermano de Maquina quizás no se adapta quizás a la sociedad y ese país lo terminan domando.
¿Y qué tal que le pase lo mismo a Máquina? Que en medio de todo eso ella termine también allá, como, no sé si envuelta, enfrascada o asentada finalmente al otro lado. Y pues hasta ahí llega la centralita del otro lado de la frontera, porque pues quién la maneja si ella es la experta en eso, ¿no? Em, a propósito del autor, él estudió en la Universidad del Paso, en Texas, que El Paso es, de nuevo, pues ciudad fronteriza, que es esa ciudad también a donde se llega y pues es una ciudad que también experimenta del otro lado, del lado de Estados Unidos, el problema de la migración. Claro, seguramente para los estadounidenses es un problema, porque no saben ni qué hacer ni cómo manejarlo. Y pues obviamente Yuri Herrera, como mexicano, estudiando en El Paso, pues es prácticamente que tiene ahí al frente este tema y pues es un tema que efectivamente eh, lo llama muchísimo para su escritura. Ella tiene que regresar y llevar las antenas para los celulares. Ese podría ser su motivación de regreso a la centralita. Alexander, lo escuchamos. Sí, ojalá vuelva a la centralita, yo quiero que vuelva. Y no, pues que quiero decir algo como muy puntual, y es también sobre la ambigüedad y los personajes contradictorios que hay en la novela, que también me parece súper bonito en la novela, es lo que más me ha gustado. Pienso que tiene que ver con el pensamiento de frontera y pienso que también tiene que ver como con la filosofía náhuatl mexicana, pues que tiene que ver con todo este cuento pues del inframundo y pues digamos a los lugares donde van los muertos, ¿no? Pues porque nosotros digamos que somos más católicos y eso lo referenciamos mucho al infierno, pero no es precisamente el infierno, ¿no? Entonces también es chévere porque en esa mitología hay una ambigüedad, ¿no? Ese es el lugar a donde van los muertos, ¿no? El inframundo que está enterrado y todo el cuento no quiere decir que allá sea una tortura para los muertos como en nuestro purgatorio y en nuestro infierno, ¿no? Es diferente, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, en el inframundo, sobre todo es para las personas que mueren de muerte natural. No es que hayan pecado, no es que hayan violado los 10 mandamientos, no. Es un lugar más de los que, y como dice André, hay unos lugares en el cielo que son un poco para gente que ha muerto heroicamente y otro tipo de cosas. Entonces el inframundo es más que todo no tanto una tortura, sino que simplemente pasan una serie de pruebas los muertos y no necesariamente se tienen que torturar, ¿no? Si la pasan bien, si pasan bien las pruebas, pues la pasan chévere, ¿no? No tienen que estarse torturando. Entonces pasan esas pruebas y finalmente el final es como el descanso para los muertos, ¿no? Entonces es chévere porque no, como que no es tampoco no dicen el descanso eterno, no es que los muertos estén totalmente muertos, sí, porque sí, es una cosa ambigua y a mí me parece interesante porque digamos que complementa muy bien, digamos, toda la intencionalidad de la novela. Me parece que todo eso tiene intenciones, eso que ustedes, que todo el tiempo estamos interpretando, me parece que es una cosa muy chévere porque es también una cosa de los personajes, es también una cuestión de máquina todo el tiempo interpretando su devenir, su recorrido, ¿sí? Que, no, que es un poco imprevisto, no es una cosa planeada. Entonces me parece que nosotros también estamos con ella. Me parece que es interesante porque estamos con ella también en esas interpretaciones, en ese perderse un poco, como estamos haciendo ahorita, no, no, que está al lado, que es el otro, no, que yo pienso que sí, que las Torres Gemelas, todo eso me parece súper interesante en la novela y por ahora es lo que más rescato. Sí. Muchísimas gracias, Alexander. Por acá Andrei nos dice, si pensamos por geografía en el infierno hace calorcito mientras que en el cielo es frío, que es lo que le está pasando a Máquina atravesada por mucho frío. Bueno, ahí está. Ahí está el replanteo de la geografía de este paso, de este viaje finalmente que está teniendo Máquina hacia ese otro lado. Eh, um, damas y caballeros, el próximo miércoles es nuestra última sesión de esta novela. ¿Eso qué quiere decir? Nos quedan los 3 últimos capítulos y eso ya no hay que darle más largas. Tenemos que salir de esas dudas que nos han surgido a través también de este viaje
que hemos tenido de la mano de Maquina por este lugar mítico, mitológico de Frontera. Entonces, dentro de 8 días estaremos hablando de los capítulos 7, 8 y 9. El remate de la novela, el cierre. Vamos a ver de todas esas hipótesis que hemos lanzado, cuáles terminan sucediendo, cuáles se quedan en el aire, cuáles nos quedan en deuda. Y también podremos hacer finalmente dentro de 8 días una reflexión ya total de la novela. Así como lo hicimos con José Antonio Osorio Lizarazo y su novela Barranquilla, pues haremos también esa reflexión final acerca de esta novela, cómo la vemos ya en su totalidad, como conjunto de obra, funcionó o no funcionó, cuáles son los más, cuáles son los menos de esta novela. Como siempre, este espacio es de ustedes y para ustedes. Les agradezco muchísimo su asistencia y participación a este espacio y a las personas que están apoyando este espacio a través de Patreon y los diferentes apoyos que brindan para que se sostenga este espacio. Nos vemos dentro de 8 días por el mismo enlace a la misma hora. Pásenla bueno, descansen, duerman y terminen de leer esta novela porque esto se ve muy bueno. Muchas gracias.